Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que derrite el corazón, que hace suspirar y que nos recuerda por qué amamos tanto las historias de amor. Y no me refiero al helado en un día de verano, aunque también es delicioso, sino a un gesto romántico que simplemente nos dejó sin aliento. Exactamente, vamos a profundizar en la historia de amor de dos actores turcos que nos tienen completamente cautivados, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, permítanme presentarles a esta pareja que roba suspiros. Serkan Ayolu y Ozge Gürel son dos talentosos actores turcos, reconocidos no solo por su destreza actoral, sino también por la química que desprenden y por supuesto, por la hermosa historia de amor que comparten. Su relación es de esas que parecen sacadas de una novela romántica, de esas que te hacen creer en el amor verdadero y en que los cuentos de hadas sí existen. Pero antes de sumergirnos en el gesto romántico que hoy nos reúne, quiero hacerles una petición especial, algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Prometo que siempre tenemos temas interesantes, entretenidos y por supuesto llenos de amor y romance. No se lo pierdan. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa. La maravillosa historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¿Por dónde empezar con esta pareja? Su historia comenzó como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. Específicamente en el set de la serie Kiraz Mevsimi, que en español conocemos como Cherry Season o Temporada de Cerezas. Esta serie, que combinaba romance, comedia y momentos dramáticos, fue un éxito rotundo en muchísimos países. Y cómo no. La trama, llena de giros inesperados, personajes entrañables y por supuesto, una dosis generosa de romance enganchó a todos. Y claro, el ingrediente principal que hizo que Cherry Season fuera tan especial, la química entre los protagonistas. Serkan Ayolu interpretaba a Ayaz Dincer, un arquitecto guapo, carismático, divertido y con un estilo impecable. Un hombre que a pesar de su aparente superficialidad, escondía un corazón de oro. Ozge Gürel por su parte daba vida a Öykü Akar, una aspirante a diseñadora de moda soñadora, un poco torpe y con una inocencia cautivadora. Öykü era persistente y luchadora, dispuesta a perseguir sus sueños y a encontrar el amor verdadero. Desde el principio, la conexión entre Serkan y Ozge era innegable. Se notaba en sus miradas, en la forma en que interactuaban en las escenas, en la complicidad que tenían. La manera en que se reían juntos, la facilidad con la que improvisaban, y la química que emanaba de cada interacción, eran evidentes para todos. No se trataba simplemente de una conexión profesional, sino de algo más profundo, algo que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en la autenticidad de sus personajes. Y aunque, como suele suceder en las novelas, la relación de Ayaz y Öykü en la serie no fue un camino de rosas. Tuvo sus altibajos, sus enredos amorosos, sus malos entendidos y sus momentos de tensión. La chispa entre Serkan y Ozge se hacía cada vez más fuerte fuera de las cámaras. Pasar tantas horas juntos interpretando escenas románticas, compartiendo momentos de alegría y tristeza, y viviendo las mismas experiencias en el set, inevitablemente creó un vínculo muy especial entre ellos. Se dice que la vida imita al arte y en este caso, la realidad comenzó a reflejar la magia que se creaba en la ficción. Y aquí es donde llegamos al gesto romántico que nos tiene a todos con el corazón en un puño. El momento que, a mi parecer, marcó un antes y un después en la historia de amor de Serkan y Ozge. Durante el rodaje de Cherry Season, mientras la serie ganaba popularidad y los personajes principales se ganaban el cariño del público, los rumores de un romance entre Serkan y Ozge comenzaron a circular con más fuerza. La química que compartían en la pantalla era tan intensa que era difícil no especular sobre si esa conexión trascendía el ámbito profesional. Sin embargo, tanto Serkan como Ozge siempre mantuvieron un perfil bajo. No confirmaban ni negaban nada. Se limitaban a sonreír, a compartir miradas cómplices y a dejarnos con la intriga. Misterio total. Y fue justamente durante el rodaje de la serie, en un momento crucial para la trama, cuando ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos y que, de alguna manera, confirmó lo que muchos ya sospechaban: había algo más que amistad entre ellos. ¿Qué pasó exactamente?
Los detalles son un poco escasos porque, como es costumbre en el mundo del espectáculo, prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores. Pero la leyenda, que se ha transmitido de boca en boca entre los fanáticos y que ha sido replicada por diversos medios, cuenta que Serkan, aprovechando un descanso durante la grabación, decidió hacer algo totalmente inesperado y romántico: le regaló un ramo de flores a Özge. Pero no cualquier ramo. No, no, no. Sino un ramo gigante, espectacular y lleno de color. Imaginen la escena: el bullicio del set, las luces, las cámaras, los técnicos corriendo de un lado a otro, y en medio de todo ese caos, Serkan, con una sonrisa radiante y los ojos brillando de emoción, se acerca a Özge y le entrega este símbolo de su cariño. Un gesto que sin duda captó la atención de todos los presentes. Este gesto, que a simple vista podría parecer sencillo, tuvo un impacto enorme. Para empezar, demostró la valentía de Serkan al expresar sus sentimientos públicamente, delante de todo el equipo y de todos los que estaban en el set. Mostró que no tenía miedo de demostrar su afecto y de arriesgarse a que sus sentimientos fueran conocidos. Fue un acto de sinceridad y de determinación. Segundo, ese ramo de flores le robó el corazón a Özge, y también al de todos los que presenciaron el momento. Fue un gesto romántico inesperado y que, sin duda, la conmovió profundamente. ¿Quién podría resistirse a un gesto así? Un hombre que se atreve a expresar sus sentimientos de esa manera, que no tiene miedo de ser vulnerable, que no duda en demostrar su cariño, es simplemente irresistible. Y tercero, y quizás lo más importante, el ramo de flores confirmó los rumores de romance que tanto nos mantenían intrigados. Era la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Era la confirmación tácita de que lo que veíamos en la pantalla no era solo una actuación, sino una manifestación de sentimientos reales. Había amor. Después de ese momento, las cosas fluyeron de manera natural. Aunque nunca confirmaron abiertamente su relación con declaraciones grandilocuentes, comenzaron a dejarse ver juntos en eventos públicos, compartieron fotos y mensajes en redes sociales que dejaban muy claro que estaban enamorados y que su amor iba en serio. Los paseos por la ciudad, las cenas románticas, los viajes juntos, todo indicaba que la chispa que había surgido en el set de Cherry Season se había convertido en una llama que ardía con fuerza. Y lo más importante de todo, y esto es lo que realmente importa, era que se veían felices. Se veían radiantes, cómplices, enamorados. Su felicidad era evidente en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Y eso es lo que realmente importa, ver a dos personas que se aman y que son felices juntas. Porque al final del día, el amor verdadero se refleja en la alegría, en la complicidad y en la capacidad de hacer feliz a la persona que amas. Desde aquel gesto romántico y el inicio de su romance, Serkan y Özge han continuado construyendo una relación sólida y duradera. Han compartido proyectos juntos, han viajado por el mundo, han experimentado momentos inolvidables y han demostrado que su amor es fuerte, resistente y capaz de superar cualquier obstáculo. Su amor ha madurado con el tiempo, fortaleciéndose con cada experiencia compartida. Y para la alegría de todos sus fanáticos y de todos los que creíamos en su amor, en el año 2022 dieron el paso más importante de sus vidas y se casaron. Fue una ceremonia que se celebró en una playa, llena de magia, emoción, romanticismo y por supuesto, mucho, mucho amor. Las fotos y los vídeos de la boda fueron espectaculares. Vimos a una pareja radiante, enamorada y feliz, celebrando su amor frente al mar, rodeados de sus seres queridos y, por supuesto, de la atención mediática. La boda fue la confirmación definitiva de que son una de las parejas más bonitas y sólidas del mundo del espectáculo turco. Y ahora, volviendo al gesto romántico que desencadenó todo. ¿Por qué creo que fue tan especial? Porque fue un acto espontáneo, genuino y lleno de significado. No fue algo planeado ni orquestado. Fue una expresión sincera de sus sentimientos, un gesto impulsado por el corazón. Fue una forma de expresar sus sentimientos de manera pública, sin importar las consecuencias ni lo que el mundo pudiera pensar. Y sobre todo fue una declaración de amor, una forma de demostrarle al mundo que su amor era real y que estaban dispuestos a compartirlo. En un mundo donde a veces es difícil creer en el amor verdadero, donde las relaciones suelen ser efímeras y donde el compromiso a largo plazo parece estar en declive, Serkan y Özge nos demostraron que sí existe, que es posible y que puede ser tan bonito y apasionado como en las novelas que tanto amamos. Además, creo que este gesto romántico nos enseña algo muy importante: a veces, los pequeños detalles son los que más importan.
Un ramo de flores, una carta escrita con el corazón, una sorpresa inesperada, un simple gesto de cariño, no siempre es necesario gastar grandes sumas de dinero o planear eventos grandiosos para demostrarle a alguien cuánto lo quieres. Lo importante es la intención, el cariño y la sinceridad que pongas en ese gesto. Lo importante es que ese gesto nazca del corazón y que refleje tus verdaderos sentimientos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de la maravillosa historia de amor entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, de cómo se conocieron, de la chispa que surgió entre ellos, del gesto romántico que los unió aún más y de cómo su amor ha trascendido la pantalla y el tiempo. Espero que les haya gustado este tema, que se hayan emocionado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan inspirado en esta historia de amor. Ahora, para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos de cómo se conocieron Serkan y Ozge en el set de Cherry Season, de la increíble química que hubo entre ellos desde el principio, y de cómo su amor traspasó la pantalla. También recordamos ese gesto romántico que nadie esperaba, el ramo de flores que Serkan le regaló a Ozge durante el rodaje, un momento que marcó un antes y un después en su relación. Y finalmente celebramos su matrimonio, su amor duradero y su felicidad. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo. Me encanta compartir estos temas con ustedes, y me hace muy feliz saber que están aquí apoyándome. Si les gustó el vídeo, no duden en dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Serkan y Ozge, si conocían este gesto romántico, si les pareció conmovedor y si tienen alguna otra historia de amor que les gustaría que contara. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos y estaremos aún más conectados. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que el amor siempre nos acompañe.